La gitana anciana me miraba fijamente, con los ojos llenos de terror, y sus manos temblaban cuando señaló mi muñeca. «Quítese ese reloj inmediatamente, rómpalo y tírelo», susurró con una voz que me heló la sangre. Yo aún no sabía que esas palabras me salvarían la vida. Que ese regalo tan elegante que llevaba en mi brazo estaba diseñado para matarme lentamente, día tras día, sin que nadie sospechara nada. Pero en ese momento, rodeada de mis amigas que reían pensando que era un espectáculo, solo sentí curiosidad. Y tal vez, muy en el fondo, un escalofrío que preferí ignorar. Todo había comenzado 3 semanas antes, cuando Karina, mi nuera, llegó a casa con una caja envuelta en papel dorado. Recuerdo que era un sábado por la tarde, y yo estaba preparando café en la cocina. Ella entró con esa sonrisa perfecta que siempre tenía, el cabello recogido, impecable como siempre. «Hermelinda, tengo algo para usted», dijo con dulzura, extendiendo la caja hacia mí. Rodrigo y yo queríamos agradecerle todo lo que hace por nosotros. Abrí la caja con cuidado, y cuando vi el reloj, casi se me cae de las manos. Era hermoso, con una correa de cuero genuino color café oscuro y una carátula plateada que brillaba bajo la luz de la cocina. Parecía carísimo, de esos que se ven en las vitrinas de las joyerías elegantes del centro. «Karina, esto es demasiado», le dije, sintiéndome genuinamente conmovida. No tenían que gastar tanto dinero en mí. Ella negó con la cabeza, tomando mis manos entre las suyas. «Usted se lo merece, suegrita. Usted siempre ha sido tan buena con nosotros. Además, es de una marca suiza muy especial. Quiero que lo use todos los días y piense en nosotros». Había algo en su tono, una insistencia particular en que lo usara siempre, que ahora, mirando atrás, debió haberme alertado. Pero en ese momento solo vi a una nuera cariñosa tratando de demostrar su afecto. Me lo puse de inmediato. El reloj se ajustaba perfectamente a mi muñeca, como si hubiera sido hecho para mí. El peso era reconfortante, sólido. Me hacía sentir importante, elegante. A mis 71 años, no recibía muchos regalos así. Karina sonrió ampliamente cuando vio mi expresión. «Le queda perfecto», dijo. «Prométame que lo va a usar mucho. Es resistente al agua, puede usarlo para todo». Durante los días siguientes, no me lo quité prácticamente nunca. Me duchaba con él, dormía con él, lo llevaba puesto mientras cocinaba y hacía las tareas del hogar. Era mi nuevo tesoro, algo que me hacía sentir valorada. Mis amigas del club, Teresa y Carla, lo notaron de inmediato cuando nos reunimos el martes para nuestro juego de cartas semanal. «Hermelinda, qué reloj tan elegante», exclamó Teresa, tomando mi mano para verlo más de cerca. Sus ojos brillaban con admiración genuina. «Es nuevo». «Me lo regaló mi nuera», respondí con orgullo, moviendo la muñeca para que la luz se reflejara en la carátula. «Karina y Rodrigo me lo dieron el sábado. Dicen que es suizo, de una marca muy exclusiva». Carla silbó suavemente. «Eso debe haber costado una fortuna. ¿Qué nuera tan generosa tienes? La mía apenas me saluda cuando voy a visitarlos». Había un dejo de envidia en su voz, pero también de alegría sincera por mí. Éramos amigas desde hacía más de 30 años, y aunque a veces competíamos por pequeñeces, nos queríamos de verdad. Esa tarde gané 2 partidas seguidas, algo poco común en mí. Me sentía con energía, feliz, querida. El reloj brillaba en mi muñeca cada vez que ponía una carta sobre la mesa, y yo no podía dejar de mirarlo. Era como si ese objeto me diera confianza, como si me recordara que todavía importaba, que todavía era valiosa para mi familia. Pasaron los días, y yo lucía mi reloj en cada ocasión. En el supermercado, en misa los domingos, en mis caminatas matutinas por el parque. Rodrigo, mi hijo, vino a visitarme esa semana y sonrió cuando lo vio en mi muñeca. «Me alegra que le haya gustado, mamá», dijo, besando mi frente. Karina estuvo buscando el regalo perfecto durante semanas. «Quería algo que usted usara siempre». «Es hermoso, hijo», le dije, abrazándolo. «Tienen que dejar de gastar tanto en mí. Ya bastante hacen con venir a visitarme». Él negó con la cabeza. «Usted se merece todo, mamá. Todo lo que tenemos es gracias a usted. Nunca lo olvide». Había algo en sus ojos, una tristeza o preocupación que no supe identificar en ese momento. Ahora pienso que tal vez él presentía algo,
O quizás solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. 2 semanas después de recibir el reloj, Teresa, Carla y yo decidimos ir al club social del barrio para pasar la tarde. Era viernes, hacía un calor agradable, y queríamos disfrutar de un poco de música y conversación. Yo me puse un vestido color crema que me favorecía, me arreglé el cabello, y por supuesto, mi reloj brillaba en mi muñeca izquierda. Me sentía radiante. El club estaba animado esa tarde. Había música en vivo, un grupo de señores tocando boleros antiguos, y el ambiente estaba lleno de risas y charlas. Pedimos limonada y nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, desde donde podíamos ver el jardín y la fuente. Teresa contó historias divertidas sobre sus nietos, Carla se quejó de su espalda, y yo simplemente disfruté estar rodeada de amigas, sintiéndome viva y acompañada. Fueron horas hermosas, despreocupadas. Bailamos un poco, comimos bocadillos, reímos hasta que nos dolió el estómago. Cuando el sol comenzó a bajar y las sombras se alargaron en el jardín, decidimos que era hora de irnos. Salimos del club las 3 juntas, caminando despacio por la acera, todavía riendo por algo que Teresa había dicho. Fue entonces cuando la vimos. Una mujer anciana, vestida con ropas oscuras y coloridas, sentada en la esquina cerca del club. Tenía el cabello largo y gris, la piel curtida por el sol, y sus ojos eran de un color extraño, casi dorado. Había extendido un pañuelo en el suelo frente a ella, con algunas monedas y cartas de tarot dispersas. «Miren, una gitana», dijo Carla con curiosidad. «Hace años que no veía una por aquí». Teresa se rió. «Vamos a darle dinero, que nos lea la suerte», sugirió entre nuestras risas. Parecía una idea divertida, inofensiva. Un juego más para terminar la tarde perfecta. Nos acercamos las 3, sonriendo, pensando que sería entretenido escuchar predicciones genéricas sobre amor y fortuna. Pero cuando llegamos frente a ella, la mujer levantó la vista y sus ojos se clavaron directamente en mí. No en Teresa, no en Carla. En mí. Y la expresión en su rostro cambió completamente. El color se le fue de las mejillas, sus ojos se abrieron enormes, llenos de un horror genuino que me dejó paralizada. Se puso de pie con una rapidez sorprendente para alguien de su edad, y antes de que pudiera reaccionar, tomó mi brazo con fuerza. Sus dedos eran como garras, fríos y temblorosos. «Quítese ese reloj inmediatamente», susurró con voz ronca, casi desesperada. «Rómpalo y tírelo. Está marcado. Marcado con muerte». Me quedé congelada, sintiendo los dedos de la gitana clavados en mi brazo como garras de hielo. Teresa y Carla dejaron de reír instantáneamente. El ambiente se había vuelto pesado, incómodo. «Señora, suélteme», le dije, tratando de mantener la calma, pero mi voz salió temblorosa. Ella no aflojaba su agarre, y sus ojos seguían fijos en el reloj como si estuviera viendo algo terrible, algo que yo no podía percibir. «No lo entiende», insistió la mujer, ahora con lágrimas brotando de sus ojos. «Ese objeto lleva veneno. Muerte lenta. Cada día que pasa, más cerca está del final. Tiene que deshacerse de él ahora, antes de que sea demasiado tarde». Su voz sonaba auténtica, llena de una urgencia que me revolvió el estómago. Carla intervino, tomándome del otro brazo y tirando de mí hacia atrás. «Ya basta, señora. Déjela en paz. No vamos a darle dinero si va a asustarla así». Su tono era firme, protector. Teresa ya estaba sacando su teléfono, amenazando con llamar a seguridad del club. La gitana finalmente me soltó, pero no dejó de mirarme. «Recuerde mis palabras», dijo, retrocediendo lentamente. «Cuando empiece a sentirse mal, cuando el cuerpo le falle, recuerde que yo se lo advertí. Ese reloj es su sentencia de muerte». Luego se dio vuelta y se alejó caminando rápido por la calle, desapareciendo entre las sombras del atardecer. Mis amigas me rodearon inmediatamente. «¡Qué mujer tan loca!», dijo Teresa, frotando mi espalda. «No le hagas caso, Hermelinda. Seguro vio tu reloj caro y quiso asustarte para que se lo dieras. Son trucos de estafadores». Carla asintió enérgicamente, ofreciéndome agua de su botella. Yo quise creerles. De verdad quise pensar que solo había sido un intento extraño de manipulación. Pero algo en los ojos de esa mujer, en la desesperación de su voz, se había quedado grabado en mi mente. Durante el camino a casa, no pude dejar de mirar el reloj en mi muñeca. Se veía normal,
hermoso, inofensivo. Solo era un reloj. Un regalo de mi nuera. Nada más. Esa noche no dormí bien. Tuve pesadillas donde el reloj se apretaba cada vez más en mi muñeca, donde la voz de la gitana resonaba en mi cabeza una y otra vez. Me desperté varias veces sudando, y cada vez que miraba la hora en la oscuridad, la carátula plateada brillaba con una luz que me parecía siniestra. «Estás siendo ridícula», me dije a mí misma. «Es solo un reloj. Solo un regalo». Los días siguientes traté de olvidar el incidente. Seguí usando el reloj, seguí con mi rutina normal. Pero entonces comenzaron los síntomas. Al principio fueron tan sutiles que pensé que era mi imaginación, que la sugestión de las palabras de la gitana me estaba afectando. Sentía un calor extraño en la muñeca, justo donde el reloj hacía contacto con mi piel. No era doloroso, solo una sensación de tibieza constante que no desaparecía. Una semana después del encuentro con la gitana, comencé a sentir náuseas por las mañanas. Pensé que había comido algo en mal estado, o que era un virus estomacal pasajero. Pero las náuseas no se iban. Cada día al despertar, mi estómago se revolvía, y tenía que correr al baño para vomitar. Perdí el apetito casi por completo. La comida me daba asco, incluso mis platillos favoritos. Rodrigo vino a visitarme un miércoles y se alarmó al verme. «Mamá, estás muy delgada», dijo, preocupado. «¿Has estado comiendo bien?». Yo le resté importancia, diciendo que probablemente era un virus, que ya se me pasaría. Karina estaba con él, y noté cómo sus ojos se fijaban en mi muñeca, verificando que todavía llevaba el reloj puesto. Cuando vio que sí, sonrió levemente. Una sonrisa que en ese momento me pareció de alivio, pero que ahora reconozco como satisfacción. «¿Ha ido al doctor?», preguntó Karina con voz dulce, casi preocupada. «No queremos que se enferme, suegrita. A su edad, hay que cuidarse mucho». Había algo en la forma en que lo dijo, algo condescendiente, que me molestó. Pero lo dejé pasar. Todavía confiaba en ella. Todavía creía que me quería. «Iré si no mejoro en unos días», prometí, aunque en el fondo sabía que debía ir ya. Pero tenía miedo. Miedo de que los doctores encontraran algo grave, algo irreversible. A los 71 años, cada síntoma nuevo se siente como una cuenta regresiva. Las semanas pasaron y empeoré. Las náuseas se volvieron constantes, acompañadas de mareos terribles que me hacían tambalearme cuando me ponía de pie. Perdí casi 5 kilos en 3 semanas. Mi piel se veía pálida, grisácea. Tenía ojeras profundas y me sentía agotada todo el tiempo, como si alguien me hubiera drenado toda la energía del cuerpo. Teresa y Carla vinieron a visitarme cuando dejé de asistir a nuestras reuniones del club. Se quedaron horrorizadas al verme. «Hermelinda, tienes que ir al hospital ahora mismo», exigió Teresa, tomando mi mano. «Esto no es normal. Te estás consumiendo». Carla notó algo mientras sostenía mi mano. Miró mi muñeca con el ceño fruncido. «Tu piel está irritada aquí», dijo, señalando el área justo debajo del reloj. «Mira, está rojiza, casi como una quemadura leve». Levanté el reloj ligeramente y vi que tenía razón. Había una marca rojiza, circular, exactamente donde el reloj hacía contacto con mi piel. Me picaba levemente, una sensación que había estado ignorando durante días, pensando que era solo sudor o roce. «Es por el metal», dije, tratando de justificarlo. «Algunas personas son alérgicas a ciertos metales. No es nada grave». Pero mientras lo decía, recordé las palabras de la gitana. «Ese objeto lleva veneno». Un escalofrío me recorrió la columna. «Quítatelo entonces», sugirió Carla. «Si te está irritando la piel, no tiene sentido que lo sigas usando». Alcanzó mi muñeca para ayudarme a quitármelo, pero yo retiré el brazo instintivamente. No sé por qué lo hice. Tal vez era orgullo, no querer admitir que el regalo de mi nuera me estaba haciendo daño. O tal vez, en algún rincón de mi mente, ya sospechaba algo pero no quería enfrentarlo. «No, está bien», dije rápidamente. «Solo necesito limpiarlo mejor. Iré al doctor mañana, lo prometo». Mis amigas intercambiaron miradas preocupadas, pero no insistieron más. Antes de irse, Teresa me abrazó fuerte. «Por favor, cuídate», susurró en mi oído. «No nos asustes así». Esa noche, sola en mi casa,
Me senté en el borde de mi cama y observé el reloj durante largo rato. La carátula brillaba bajo la luz de mi lámpara de noche, perfecta e inocente. Pasé los dedos sobre la correa de cuero, sobre el metal de la caja. Todo parecía normal. Pero la irritación en mi piel era real. Las náuseas eran reales. La debilidad era real. Tomé el teléfono y busqué en internet síntomas de envenenamiento por contacto dérmico. Las palabras en la pantalla me golpearon como puñetazos. Náuseas, vómitos, pérdida de peso, debilidad, irritación cutánea, mareos. Todos los síntomas que yo tenía. El corazón comenzó a latirme con fuerza. No podía ser coincidencia. No podía ser. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo en la pantalla de mi teléfono. Los artículos hablaban de sustancias químicas que podían ser absorbidas a través de la piel, venenos que actuaban lentamente, acumulándose en el organismo día tras día hasta causar daños irreversibles. Algunos eran detectables en exámenes de sangre, otros dejaban marcas características en la piel. Mi respiración se aceleró. La habitación parecía cerrarse sobre mí. Miré nuevamente el reloj en mi muñeca. ¿Era posible? ¿Realmente mi nuera me había regalado algo diseñado para matarme? La idea parecía sacada de una película, demasiado retorcida, demasiado cruel para ser real. Karina siempre había sido amable conmigo, siempre sonriente, siempre atenta. ¿Por qué querría hacerme daño? ¿Qué ganaría con mi muerte? Entonces recordé algo. Hacía aproximadamente 6 meses, Rodrigo había mencionado casualmente durante una cena que estaban teniendo algunos problemas financieros. Nada grave, según él, solo algunos gastos inesperados que los habían apretado un poco. Karina había cambiado de tema rápidamente, con una sonrisa tensa. En ese momento no le di importancia, pero ahora ese recuerdo cobraba un significado diferente, más oscuro. Yo tenía ahorros. No era rica, pero había sido cuidadosa toda mi vida. Tenía una cuenta con cerca de $120,000 que había acumulado durante años, más la casa que estaba a mi nombre y que valía al menos $200,000 más. En mi testamento, todo eso le correspondía a Rodrigo, mi único hijo. Si yo moría, él heredaría todo. Y si él heredaba, Karina tendría acceso a ese dinero. El pánico se apoderó de mí. Me quité el reloj con manos temblorosas, casi arrancándomelo de la muñeca. La piel debajo estaba más roja de lo que había notado antes, sensible al tacto. Dejé el reloj sobre la mesita de noche y me alejé de él como si fuera una serpiente venenosa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Cálmate, Hermelinda», me dije en voz alta, tratando de controlar la respiración. «Puede ser una coincidencia. Puede ser que realmente estés enferma de otra cosa. No puedes acusar a tu nuera de intento de asesinato solo porque una gitana te asustó y porque leíste algo en internet». Pero mis propias palabras sonaban huecas, poco convincentes. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Karina, sus insistencias en que usara el reloj todos los días, su mirada verificando que lo llevara puesto cada vez que me visitaba. Veía también los ojos aterrorizados de la gitana, escuchaba su voz desesperada: «Está marcado con muerte». Al amanecer, agotada y asustada, tomé una decisión. Iría al hospital, me haría todos los exámenes necesarios, y guardaría el reloj en una bolsa sellada por si acaso necesitaba que lo analizaran. Si estaba equivocada, si todo resultaba ser producto de mi paranoia, entonces pediría perdón mentalmente a Karina y seguiría con mi vida. Pero si tenía razón, si había algo malo en ese reloj, entonces tomaría las medidas necesarias. Me vestí con ropa cómoda, guardé el reloj dentro de una bolsa plástica con cierre hermético sin tocarlo directamente, usando una servilleta para manipularlo, y llamé un taxi para que me llevara al hospital más cercano. Durante el trayecto, observé mi muñeca desnuda. Me sentía extraña sin el peso del reloj, pero también experimentaba un alivio inexplicable, como si me hubiera quitado una cadena invisible. En la sala de emergencias, una enfermera joven me recibió y me preguntó sobre mis síntomas. Le conté todo: las náuseas persistentes, los vómitos, la pérdida de peso, los mareos, la debilidad extrema. Ella anotaba con expresión preocupada. Cuando mencioné la irritación en la piel de mi muñeca, me pidió que se la mostrara. ¿Ha estado usando algún tipo de joyería nueva?, preguntó, examinando la marca rojiza con atención.
Sus dedos rozaron suavemente la piel inflamada y vi cómo fruncía el ceño. Esto no parece una simple reacción alérgica al metal. La irritación es demasiado uniforme, y el patrón es extraño. Recibí un reloj de regalo hace unas semanas, admití, sintiendo como la voz se me quebraba. Lo he estado usando constantemente desde entonces. Pensé que solo era alergia al metal, pero los síntomas han empeorado tanto que empecé a preocuparme. La enfermera llamó a un doctor, un hombre de unos 50 años con gafas y expresión seria. El doctor Enrique, según decía su placa. Él revisó mi muñeca, escuchó mis síntomas, y ordenó inmediatamente una batería de exámenes. Análisis de sangre completo, pruebas de función hepática y renal, toxicología, y un raspado de la piel afectada para análisis. Señora Hermelinda, dijo el doctor con voz grave, los síntomas que describe son consistentes con envenenamiento por contacto dérmico. Es algo poco común, pero puede ocurrir si la piel está expuesta prolongadamente a ciertas sustancias tóxicas. Necesitamos determinar exactamente qué está causando esto. El mundo se inclinó a mi alrededor. Escuchar a un profesional médico confirmar mis peores sospechas me dejó sin aliento. Envenenamiento, repetí con voz débil. ¿Estás seguro? Aún no puedo confirmarlo sin los resultados de los exámenes, explicó, pero la presentación clínica es sugestiva. ¿Trajo el reloj que mencionó? Sería importante analizarlo también. Saqué la bolsa plástica de mi cartera con manos temblorosas. El doctor la tomó con cuidado, observando el reloj a través del plástico. Lo enviaremos al laboratorio para análisis de sustancias. Mientras tanto, es crucial que no vuelva a tener contacto con este objeto. Me hicieron los exámenes durante las siguientes 2 horas. Agujas, tubos de sangre, raspados de piel. Cada procedimiento me recordaba que esto era real, que no estaba imaginando nada. Me admitieron en observación porque mi presión arterial estaba demasiado baja y mostraba signos de deshidratación severa. Me conectaron a un suero intravenoso y me asignaron una habitación pequeña pero limpia. Desde la cama del hospital, llamé a Rodrigo. No sabía qué más hacer. Era mi hijo, necesitaba saber que estaba en el hospital. Cuando contestó, su voz sonaba alegre, despreocupada. Mamá, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Estoy en el hospital, hijo, dije, y escuché cómo su tono cambiaba inmediatamente a preocupación. Los doctores están haciéndome unos exámenes. He estado muy enferma estas últimas semanas. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Qué hospital? Voy para allá ahora mismo. Escuché ruido de fondo, como si estuviera buscando las llaves del auto apresuradamente. Le di la dirección y el número de habitación. Rodrigo, dije antes de que colgara, ven solo tú. Por favor. Necesito hablar contigo a solas. Hubo una pausa breve. ¿Está todo bien, mamá? Me estás asustando. Solo ven, hijo. Te explicaré cuando llegues. Colgué antes de que pudiera preguntar más. No sabía cómo iba a decirle que sospechaba que su esposa estaba tratando de matarme. No sabía si me creería, si pensaría que me había vuelto loca. Pero necesitaba decírselo antes de que los resultados llegaran, antes de que todo explotara. Media hora después, Rodrigo entró a mi habitación con el rostro pálido de preocupación. Corrió hacia mi cama y tomó mi mano. Mamá, ¿qué pasó? Te ves terrible. Sus ojos recorrieron el suero intravenoso, los cables del monitor cardíaco, mi piel pálida y demacrada. Hijo, necesito que me escuches con atención, comencé, eligiendo cuidadosamente las palabras. Y necesito que mantengas la mente abierta, sin importar lo que te diga. Él asintió, apretando mi mano. Los doctores creen que he sido envenenada. Por contacto dérmico. A través del reloj que Karina me regaló. El color desapareció completamente de su rostro. Se quedó mirándome sin parpadear, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? No puede ser. Karina nunca haría algo así. Es imposible. Escúchame, insistí, manteniendo mi voz firme a pesar del temblor interno. Desde que empecé a usar ese reloj, he estado enferma. Náuseas, vómitos, debilidad, pérdida de peso. Y tengo una irritación severa en la piel justo donde el reloj hacía contacto.
El doctor envió el reloj a analizar. Sabremos la verdad en unos días. Rodrigo se dejó caer en la silla junto a mi cama, pasándose las manos por el rostro. Parecía un hombre destruido, dividido entre la lealtad a su esposa y la preocupación por su madre. No puede ser, repetía una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar la realidad. Karina me ama. Ella jamás haría algo así. Tiene que haber otra explicación. Hijo, yo tampoco quiero creerlo, admití, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Pero los hechos están ahí. Una gitana me advirtió que me quitara el reloj, que lo rompiera y lo tirara. Dijo que estaba marcado con muerte. Yo no le hice caso, pensé que estaba loca. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, con lo que dicen los doctores, no puedo ignorarlo. ¿Una gitana?, preguntó Rodrigo, levantando la vista con expresión confundida. ¿De qué hablas? Le conté sobre el encuentro después de salir del club, sobre cómo la mujer había reaccionado con terror al ver mi reloj, sobre sus palabras desesperadas. Rodrigo escuchaba con la boca ligeramente abierta, tratando de procesar cada detalle. Eso suena demasiado conveniente, dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. Como de película. Las gitanas no existen así nomás. Mamá. Probablemente era una estafadora que vio tu reloj caro y quiso asustarte. Pero incluso mientras lo decía, podía ver la duda en sus ojos. Él también empezaba a conectar los puntos, aunque no quisiera hacerlo. Los resultados llegarán en 2 o 3 días, le dije, apretando su mano. Esperemos a ver qué dicen antes de sacar conclusiones. Pero necesito que estés preparado para cualquier posibilidad. Y necesito que no le digas nada a Karina todavía. Si ella está involucrada, no podemos alertarla. Las palabras sonaban paranoides incluso para mí, pero tenía que protegerme. Rodrigo asintió lentamente, todavía en shock. Se quedó conmigo durante horas, sosteniendo mi mano, hablando de cosas triviales para distraernos ambos de la horrible posibilidad que pendía sobre nosotros. Cuando finalmente se fue, prometió volver al día siguiente. Noté que evitó responder cuando le pregunté si le diría a Karina dónde estaba. Esa noche en el hospital fue una de las más largas de mi vida. Los sonidos de las máquinas, los pasos de las enfermeras en el pasillo, todo me mantenía en un estado de alerta constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reloj brillando en la oscuridad, sentía su peso fantasma en mi muñeca. Me despertaba tocándome la piel irritada, verificando que siguiera ahí, que no fuera solo una pesadilla. Al segundo día, el doctor Enrique entró con una carpeta en las manos y expresión grave. Mi corazón se aceleró antes de que dijera una sola palabra. Señora Ermelinda, tenemos los primeros resultados, anunció, sentándose en la silla junto a mi cama. Y me temo que confirman nuestras sospechas iniciales. Abrió la carpeta y me mostró papeles llenos de números y términos médicos que no entendía completamente. Sus análisis de sangre muestran niveles elevados de una sustancia química llamada dimetilmercurio. Es un compuesto organometálico extremadamente tóxico que puede ser absorbido a través de la piel. La exposición prolongada causa exactamente los síntomas que usted ha experimentado: náuseas, vómitos, debilidad, daño neurológico progresivo. Las palabras me golpearon como piedras. Mercurio, susurré. ¿Cómo es posible? El doctor continuó explicando con voz calmada pero seria. El análisis preliminar del reloj reveló trazas de esta sustancia en la parte interior de la correa de cuero y en el reverso de la caja metálica, las áreas que hacían contacto directo con su piel. Alguien aplicó esta sustancia de manera deliberada y cuidadosa para que fuera absorbida lentamente cada vez que usted usara el reloj. La habitación comenzó a dar vueltas. Deliberadamente, repetí, aunque ya sabía la respuesta. Alguien hizo esto a propósito. El doctor asintió con gravedad. Me temo que sí. Esto no es algo que pueda ocurrir por accidente o contaminación casual. La aplicación fue intencional. Ya hemos contactado a las autoridades. La policía querrá hablar con usted sobre quién le dio ese reloj y las circunstancias en que lo recibió. No pude contener las lágrimas. Lloré por la traición, por el miedo, por lo cerca que había estado de morir sin siquiera darme cuenta. El doctor me dio un momento para procesar, luego continuó con información más técnica. Afortunadamente, la detectamos a tiempo. El dimetilmercurio se acumula en el cuerpo,
y si hubiera seguido expuesta durante más semanas, el daño podría haber sido irreversible. Vamos a iniciar un tratamiento de quelación para ayudar a eliminar el mercurio de su sistema. Esa tarde llegó la policía. 2 detectives, una mujer joven llamada investigadora Fernanda y un hombre mayor de apellido Morales. Se sentaron junto a mi cama con grabadora y libretas, tomando nota de cada palabra. Les conté todo desde el principio: el regalo de Karina, su insistencia en que lo usara siempre, los síntomas progresivos, el encuentro con la gitana, mis sospechas crecientes. ¿Su nuera tuvo acceso a sustancias químicas peligrosas?, preguntó la investigadora Fernanda, escribiendo rápidamente. ¿Sabe a qué se dedica profesionalmente? Tuve que pensar. La verdad es que nunca había prestado mucha atención a los detalles del trabajo de Karina. Trabaja en una empresa farmacéutica, creo, respondí lentamente. Algo relacionado con laboratorios. Rodrigo mencionó hace tiempo que ella manejaba inventarios o algo así. Los detectives intercambiaron miradas significativas. Eso le daría acceso potencial a sustancias controladas, murmuró Morales, anotando en su libreta. Mencionó usted que ellos estaban teniendo problemas financieros. Asentí, relatando la conversación que había recordado. Fue hace unos 6 meses. No dieron detalles, pero Rodrigo parecía preocupado. Y usted es la única heredera de su hijo, continuó la investigadora. ¿Cuál es aproximadamente el valor de su patrimonio? La pregunta me hizo sentir incómoda, pero entendí por qué necesitaban saberlo. Tengo ahorros por unos $120,000, y mi casa vale alrededor de $200,000. Todo está en mi testamento a nombre de Rodrigo. Si yo muero, él hereda todo. Un motivo claro, dijo Morales con voz sombría. $320,000 es suficiente razón para muchas personas. ¿Sabe si su nuera estaba al tanto del testamento? Pensé cuidadosamente. Rodrigo probablemente se lo mencionó en algún momento. Nunca fue un secreto en la familia. La investigadora Fernanda se inclinó hacia adelante. Señora Ermelinda, necesitamos que nos hable sobre la gitana que la advirtió. ¿Puede describirla con detalle? ¿Dónde exactamente la vio? Sus amigas también la vieron. Le di toda la información que pude recordar: la ubicación cerca del club, la apariencia de la mujer, sus palabras exactas, la reacción de Teresa y Carla. Es extraño, comentó Morales. Demasiada coincidencia que una desconocida supiera exactamente qué había de malo con el reloj. A menos que... Dejó la frase colgando, pensativo. A menos que no fuera una desconocida, completó la investigadora. A menos que alguien que sabía del plan quisiera advertirla sin exponerse directamente. Esa posibilidad no se me había ocurrido. ¿Creen que la gitana era alguien conocido disfrazado?, pregunté, sorprendida. Alguien que sabía lo que Karina estaba haciendo. La investigadora se encogió de hombros. Es una teoría. O podría ser genuinamente alguien con habilidades perceptivas inusuales. Por ahora, queremos localizarla para interrogarla. Sus amigas podrían ayudarnos a identificarla. Puedo pedirles que hablen con ustedes, ofrecí. Ellas estaban ahí, la vieron tan claramente como yo. Los detectives anotaron los nombres y números de Teresa y Carla. Luego me preguntaron sobre el reloj mismo, dónde lo guardaba Karina antes de dármelo, si lo había visto desenvolverlo, si recordaba algo inusual sobre el empaque. Estaba en una caja elegante, envuelta en papel dorado, recordé. Parecía nueva, directamente de una joyería. Pero ahora que lo pienso, nunca vi ningún recibo ni bolsa de tienda. Solo la caja. Otro detalle sospechoso que se sumaba a la montaña de evidencia. Vamos a necesitar interrogar a su nuera, dijo Morales, guardando su libreta. Y probablemente a su hijo también, aunque él no parece estar involucrado según su relato. Está dispuesta a cooperar completamente con la investigación, incluso si eso significa que su nuera enfrente cargos criminales. Me miró directamente a los ojos, esperando mi respuesta. No dudé ni un segundo. Esa mujer intentó matarme, dije con voz firme, sorprendiéndome de mi propia determinación. Envenenó un regalo para que yo muriera lentamente, confiando en que nadie sospecharía. Cooperaré con todo lo que necesiten. Quiero justicia. Los detectives se levantaron para irse, pero la investigadora Fernanda se detuvo en la puerta. Una cosa más,
señora Ermelinda. No le diga a nadie, especialmente no a su hijo ni a su nuera, sobre los resultados del análisis todavía. Queremos que ella crea que aún no sabemos nada. Eso nos dará ventaja en el interrogatorio. Asentí, comprendiendo la estrategia. Rodrigo volvió a visitarme esa tarde, y fue una de las actuaciones más difíciles de mi vida. Tuve que mirarlo a los ojos y fingir que todavía estábamos esperando resultados, que todavía había incertidumbre, cuando en realidad ya sabía la verdad terrible. Su esposa había intentado asesinarme. Él se sentó junto a mi cama, trayéndome flores y una revista, tratando de animarme con historias ligeras sobre su trabajo. Karina preguntó por mí, le dije, observando cuidadosamente su reacción. Rodrigo asintió, pero algo en su expresión me pareció forzado. Sí, está preocupada. Quiere venir a verte, pero le dije que todavía estabas muy débil para muchas visitas. Espero que no te moleste. Había algo en su tono, una tensión que no había estado ahí antes. Está bien, respondí suavemente. Prefiero descansar un poco más antes de recibir visitas. Lo observé mientras hablaba, buscando señales de que supiera algo, de que Karina le hubiera dicho algo sospechoso. Pero Rodrigo parecía genuinamente ajeno, atrapado entre su preocupación por mí y su vida normal con su esposa. Cuando se fue, me quedé pensando en cómo sería su vida cuando todo saliera a la luz. Perdería a su esposa, su matrimonio se desmoronaría, tendría que enfrentar el hecho de que la mujer que amaba había intentado matar a su madre por dinero. El dolor que sentía por él era casi tan intenso como la rabia que sentía hacia Karina. Al día siguiente, los detectives regresaron con novedades. La investigadora Fernanda tenía una expresión de satisfacción contenida cuando entró a mi habitación. Hemos estado investigando a su nuera, anunció, sacando varios documentos de su maletín. Y encontramos información muy interesante. Se sentó y comenzó a mostrarme lo que habían descubierto. Karina tiene deudas significativas que su hijo desconoce. Debe aproximadamente $80,000 a prestamistas privados, gente peligrosa que no acepta retrasos en los pagos. Los préstamos se hicieron hace aproximadamente 8 meses, mucho antes de regalarle el reloj a usted. $80,000, repetí, asombrada. ¿En qué gastó tanto dinero? Morales intervino, mostrándome extractos bancarios y recibos. Principalmente en apuestas. Su nuera tiene un problema de juego que ha mantenido oculto. Casinos online, apuestas deportivas, póker. Perdió todo en cuestión de meses. La información me dejó aturdida. Nunca había sospechado que Karina tuviera ningún tipo de adicción. Siempre parecía tan controlada, tan perfecta. ¿Rodrigo no sabe nada de esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No hay evidencia de que él esté al tanto, confirmó la investigadora. Las deudas están solo a nombre de ella, usando cuentas bancarias separadas que él no maneja. Pero hay más, continuó Fernanda, con expresión grave. Encontramos registros de que Karina contactó a un hombre llamado Agustín hace aproximadamente 4 meses. Agustín trabajaba como técnico químico en la misma empresa farmacéutica donde ella está empleada. Fue despedido hace 3 años por robo de sustancias controladas del inventario. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Creen que él le consiguió el veneno? Morales asintió. Estamos casi seguros. Tenemos registros de mensajes de texto entre ellos, conversaciones encriptadas que nuestro equipo técnico logró recuperar parcialmente. En una de ellas, hace 3 meses, Karina le pregunta específicamente sobre sustancias que no dejan rastro y métodos de aplicación por contacto. Dios mío, susurré, sintiendo náuseas nuevamente. La premeditación, el cálculo frío detrás de todo esto era peor de lo que había imaginado. Esto no había sido un impulso momentáneo. Karina había planificado mi muerte durante meses, investigando, consultando, preparándose. Encontramos también los registros de compra del reloj, agregó la investigadora, mostrándome un recibo. Lo compró en una joyería del centro hace 2 meses y medio. Pagó $1,200 en efectivo. Luego, según los mensajes con Agustín, le entregó el reloj a él para que aplicara la sustancia tóxica en las partes que harían contacto con su piel. Agustín le cobró $5,000 por el servicio, continuó Morales. Dinero que ella sacó de uno de sus préstamos. Todo está documentado. Tenemos una cadena completa de evidencia.
la deuda, el motivo, el contacto con el químico, la compra del reloj, los mensajes sobre el veneno, y ahora el análisis del reloj mismo confirmando la presencia del dimetilmercurio. Me sentía mareada procesando toda la información. ¿Ya arrestaron a Agustín?, pregunté. La investigadora negó con la cabeza. Todavía no. Queremos coordinar ambos arrestos simultáneamente para que ninguno pueda advertir al otro. Planeamos hacerlo mañana por la mañana. Agustín en su departamento y Karina en su casa. ¿Quieren que yo esté presente?, pregunté nerviosamente. No necesariamente, respondió Morales. Pero sí necesitaremos su testimonio oficial en los próximos días. Y eventualmente tendrá que testificar en el juicio. La palabra juicio me golpeó con fuerza. Esto iba a ser público, escandaloso, devastador para toda la familia. ¿Qué hay de la gitana?, pregunté, recordando la advertencia misteriosa. Lograron encontrarla. Los detectives intercambiaron una mirada extraña. Esa es quizás la parte más interesante de toda la investigación, dijo Fernanda con una media sonrisa. Entrevistamos a sus amigas Teresa y Carla ayer. Les mostramos fotografías de varias personas relacionadas con el caso. ¿Y? Insistí, intrigada. Carla identificó a la gitana inmediatamente, reveló la investigadora. No era una gitana en absoluto. Era una mujer llamada Fernanda Ruiz, quien trabajó como asistente administrativa en la empresa farmacéutica junto a Karina hace 2 años. Fueron amigas cercanas durante un tiempo. El nombre me sorprendió porque era el mismo que el de la investigadora. Fernanda, repetí. La gitana se llama igual que usted. La detective sonrió ligeramente. Pura coincidencia. Pero sí, la mujer que la advirtió era Fernanda Ruiz. La localizamos y la interrogamos anoche. Su historia es fascinante. Morales tomó el relevo de la narración. Fernanda Ruiz dejó de ser amiga de Karina hace aproximadamente 1 año, después de un desacuerdo serio. Pero mantuvieron contacto ocasional porque trabajaban en el mismo edificio. Hace unos meses, Fernanda escuchó por casualidad una conversación telefónica entre Karina y Agustín. Karina estaba hablando sobre el regalo para la vieja y sobre cuánto tiempo tomaría para que funcionara. Fernanda se alarmó, continuó la investigadora. Conocía el historial de Agustín, sabía que había sido despedido por robar químicos peligrosos. Empezó a sospechar que Karina estaba planeando algo terrible. Trató de investigar por su cuenta, siguió a Karina en un par de ocasiones, y eventualmente la vio entrar a su casa, señora Ermelinda, con una caja de regalo. Pero no tenía pruebas concretas, agregó Morales. Solo sospechas. Si iba a la policía sin evidencia, Karina simplemente lo negaría todo y Fernanda quedaría como una loca paranoica. Además, temía que Agustín pudiera hacerle daño si sabía que ella estaba hablando. Así que decidió tomar un enfoque diferente. El disfraz de gitana, dije, comprendiendo finalmente. Quería advertirme sin que Karina supiera que alguien conocía su plan. Fernanda asintió. Exactamente. Nos dijo que había estado vigilando el club donde usted se reúne con sus amigas, esperando una oportunidad. Cuando la vio ese día con el reloj puesto, supo que tenía que actuar inmediatamente. Se disfrazó como una gitana callejera, pensando que así usted tomaría en serio la advertencia sin hacer demasiadas preguntas que pudieran ponerla en peligro a ella. Fue increíblemente valiente, comenté, sintiendo una oleada de gratitud hacia esa mujer desconocida. Me salvó la vida. La investigadora sonrió. Ella dice que se siente culpable por no haber hecho más, por no haber ido directamente a la policía desde el principio. Pero le explicamos que sin evidencia concreta, habría sido difícil proceder. Y además, su advertencia fue lo que la puso a usted en alerta, lo que la llevó finalmente al hospital antes de que fuera demasiado tarde. ¿Puedo conocerla?, pregunté impulsivamente. ¿Puedo agradecerle en persona? Morales asintió. Cuando todo esto termine, por supuesto. De hecho, ella también quiere conocerla. Dice que no ha dormido bien desde que la vio, preocupada de que no hubiera hecho caso a la advertencia. Los detectives se quedaron 1 hora más, repasando detalles del caso, preparándome para lo que vendría. Me explicaron que Karina sería acusada de intento de homicidio premeditado,
una carga seria que podría resultar en décadas de prisión. Agustín enfrentaría cargos similares como cómplice. Habría un juicio, probablemente mucha atención mediática, y un proceso largo y doloroso. ¿Qué le digo a Rodrigo?, pregunté finalmente, la pregunta que había estado evitando. ¿Cómo le explico que su esposa intentó matar a su madre? La investigadora Fernanda me miró con compasión. Eso depende de usted, señora Ermelinda. Pero le sugeriría que se lo diga antes de que se entere por las noticias o por la policía. Merece escucharlo de usted primero. Esa noche llamé a Rodrigo y le pedí que viniera al hospital temprano a la mañana siguiente, antes de ir a trabajar. Le dije que era importante, que necesitaba hablar con él sobre algo serio. Escuché la preocupación en su voz cuando aceptó, prometiendo estar ahí a las 7 de la mañana. No dormí casi nada esa noche, ensayando mentalmente cómo le diría la verdad a mi hijo. Rodrigo llegó puntual, con ojeras que sugerían que él tampoco había dormido bien. Traía café para ambos y una bolsa con pan dulce. Se sentó junto a mi cama con expresión ansiosa. «Mamá, me tienes muy preocupado». «¿Qué pasa?» «Los resultados fueron malos». Tomé su mano entre las mías, preparándome para destrozar su mundo. «Hijo, los resultados confirmaron que fui envenenada. Deliberadamente. Alguien puso una sustancia tóxica llamada dimetilmercurio en el interior del reloj, diseñada para ser absorbida lentamente a través de mi piel cada vez que lo usaba». Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus ojos se abrían con horror. «No», susurró, negando con la cabeza. «No puede ser. ¿Quién haría algo así? ¿Quién querría hacerte daño?». Su voz se quebraba, y pude ver que ya sabía la respuesta, pero se negaba a aceptarla. Apretó mi mano con fuerza, como si así pudiera cambiar lo que estaba a punto de decirle. «La policía investigó, hijo», continué con voz suave pero firme. «Encontraron evidencia. Mensajes, transacciones, testimonios. Fue Karina. Tu esposa planificó todo esto durante meses. Tiene deudas enormes por problemas de juego que tú desconoces. $80,000 que debe a gente peligrosa. Necesitaba mi herencia para pagarles». Rodrigo se puso de pie bruscamente, alejándose de la cama como si mis palabras lo hubieran quemado. «No, estás equivocada. Karina no es así. Ella me ama. Nos amamos. Nunca haría algo tan monstruoso. Tiene que haber un error, una confusión». Su voz subía de volumen, cargada de desesperación y negación. «Hijo, escúchame», le dije, manteniendo la calma aunque mi corazón se partía viéndolo así. «La policía tiene pruebas concretas. Karina contactó a un hombre llamado Agustín, un químico que fue despedido de su empresa por robar sustancias controladas. Le pagó $5,000 para que aplicara el veneno al reloj. Hay mensajes de texto, transferencias bancarias, todo documentado». Rodrigo se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el piso con la cabeza entre las manos. «Problemas de juego», murmuró con voz rota. $80,000 en deudas. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Vivo con ella. Duermo junto a ella cada noche. ¿Cómo no vi nada? Porque ella no quería que vieras, respondí gentilmente. Los adictos son expertos en ocultar sus problemas. Y ella es inteligente, calculadora. Mantuvo cuentas bancarias separadas, se inventó excusas para sus ausencias. Te manipuló. Hijo, eso no es culpa tuya. Pero podía ver en sus ojos que él se culpaba de todas formas, que se sentía ciego y estúpido. La policía va a arrestarla hoy, le informé, aunque sabía que cada palabra era como un cuchillo. Probablemente dentro de unas horas. Pensé que merecía saberlo primero, escucharlo de mí antes de que vieras las esposas en sus muñecas. Rodrigo levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento parecía un niño pequeño, perdido y asustado. «¿Qué voy a hacer?», preguntó con voz apenas audible. «¿Cómo voy a enfrentar esto? Toda nuestra vida juntos, cada momento compartido, cada «te amo» que me dijo, todo era mentira mientras planeaba matar a mi madre por dinero». Se cubrió la cara con las manos, sollozando abiertamente. Me levanté de la cama, ignorando los cables y el suero intravenoso, y me arrodillé junto a él en el piso, abrazándolo como cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Vas a superarlo», le susurré,
acariciando su cabello. Porque eres fuerte, porque eres bueno, porque no estás solo. Yo estoy aquí, sobreviví, y vamos a atravesar esto juntos. Permanecimos así durante largo rato, madre e hijo abrazados en el piso de una habitación de hospital, llorando por la traición, por la inocencia perdida, por el futuro que se había destruido. Finalmente, Rodrigo se separó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tengo que estar ahí cuando la arresten, dijo con voz temblorosa pero determinada. Necesito verla, necesito escuchar de su propia boca que es verdad. ¿Estás seguro?, pregunté, preocupada. Va a ser muy duro, hijo. Él asintió con firmeza. Necesito el cierre. Necesito mirarla a los ojos y entender cómo la mujer que amaba pudo convertirse en esto. Me ayudó a levantarme y volver a la cama, luego se sentó nuevamente en la silla, más calmado pero con una tristeza profunda instalada en su rostro. 2 horas después, la investigadora Fernanda llamó a mi celular. Estamos en camino a su casa, me informó. El equipo de arresto está en posición. Su hijo está con usted. Le confirmé que sí, y ella dijo que mantendría la línea abierta para que pudiéramos escuchar lo que sucedía, si queríamos. Miré a Rodrigo, preguntándole sin palabras. Él asintió con expresión tensa. Escuchamos a través del teléfono cómo tocaban la puerta, como Karina abría con voz alegre preguntando quién era. ¿Policía? ¿Qué sucede? Su tono cambiaba a confusión, luego a alarma. Karina Mendoza, tiene derecho a permanecer en silencio, comenzó la voz de Morales, formal y fría. Está bajo arresto por intento de homicidio premeditado en el caso de Ermelinda García. ¿Qué? Esto es un error. Yo no hice nada. La voz de Karina subía histérica. Llamen a mi esposo. Llamen a Rodrigo. Él les dirá que esto es una locura. Pude ver cómo Rodrigo se estremecía al escuchar su voz, cerrando los ojos con dolor. Tenemos evidencia física, mensajes de texto, registros bancarios y testimonios, continuó la investigadora Fernanda. Sabemos todo sobre Agustín, sobre el dimetilmercurio, sobre el reloj. Puede hacer esto por las buenas o por las malas. Hubo un momento de silencio terrible, y luego escuchamos un grito agudo, seguido de sonidos de forcejeo. No. Suéltenme. No pueden hacer esto. Karina gritaba ahora con verdadero pánico. Esa vieja tenía que morir. Me debe eso. Rodrigo es su hijo. Ese dinero debería ser nuestro ahora, no cuando ella decida morirse de vieja a los 90 años. Sus palabras eran veneno puro, confesión gritada en su desesperación. Rodrigo se quedó paralizado, con la cara completamente pálida. Acababa de escuchar a su esposa admitir todo, revelar su verdadero carácter monstruoso. Necesitaba ese dinero, continuaba gritando Karina mientras claramente la esposaban. Me iban a matar si no pagaba. ¿Qué más podía hacer? Era ella o yo. Señora Mendoza, todo lo que está diciendo está siendo grabado y puede ser usado en su contra, advirtió Morales. Pero Karina ya no escuchaba, perdida en su pánico y su rabia. Fue idea de Agustín. Él me dijo que era indetectable. Me prometió que parecería muerte natural. Todo es su culpa. Incluso en su confesión, trataba de desviar la responsabilidad. Agustín ya está bajo custodia, informó la investigadora Fernanda con voz fría. Y él ya confesó todo. Dijo que usted lo contactó, que usted le pagó, que usted le entregó el reloj específicamente para que aplicara el veneno. Su versión de los hechos coincide completamente con la evidencia que tenemos. Hubo más forcejeo, más gritos, luego el sonido de una puerta de auto cerrándose. La investigadora volvió al teléfono. Señora Ermelinda, ¿escuchó todo eso? Mi voz salió ronca cuando respondí. Sí, lo escuchamos. Miré a Rodrigo, que tenía la vista fija en el piso, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre sus pantalones. Esa confesión espontánea fortalece enormemente nuestro caso, continuó Fernanda. Junto con toda la evidencia física y documental que ya teníamos, el fiscal está seguro de que obtendremos una condena. Karina pasará muchos años en prisión. La línea se cortó poco después, dejándonos en un silencio pesado. Rodrigo permaneció sentado en silencio durante casi 1 hora después de escuchar la confesión de Karina. Yo respetaba su necesidad de procesar, de absorber la magnitud de lo que acababa de presenciar.
Finalmente, levantó la vista y me miró con ojos enrojecidos. «Mamá, lo siento tanto», dijo con voz quebrada. «Yo la traje a tu vida. Yo te puse en peligro al casarme con esa mujer. Si hubieras muerto, habría sido mi culpa». «No digas eso», le respondí firmemente, tomando su rostro entre mis manos. «Tú no sabías quién era realmente. Ella te engañó tanto como a mí. Eres una víctima en esto también, hijo». Pero podía ver que mis palabras no aliviaban la culpa que sentía. Había amado a una asesina, había compartido su cama, había soñado con un futuro junto a alguien capaz de envenenar lentamente a una anciana por dinero. «Tengo que hablar con un abogado de divorcios», murmuró, pasándose las manos por el cabello. «Tengo que sacarla completamente de mi vida, asegurarme de que no tenga acceso a nada de lo que es mío, de lo que es nuestro». La palabra, nuestro, sonaba amarga en su boca ahora. Ya no había un nuestro con Karina. Solo había traición y veneno. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Los medios se enteraron del caso y se volvió una sensación noticiosa. «Nuera intenta asesinar a suegra con reloj envenenado», gritaban los titulares. Mi foto, sacada de mis redes sociales, aparecía en todos los noticieros junto a una foto policial de Karina con expresión desafiante. La privacidad que había disfrutado durante 71 años se evaporó de la noche a la mañana. Teresa y Carla me visitaban diariamente, trayéndome noticias del exterior y protegiéndome de los reporteros que intentaban colarse al hospital. «Eres famosa ahora», bromeaba Teresa, tratando de alegrar el ambiente. La abuela que sobrevivió al reloj asesino. Pero incluso sus intentos de humor no podían ocultar la preocupación en sus ojos cuando veían cómo los tratamientos de quelación me dejaban exhausta y débil. Una tarde, la investigadora Fernanda llegó acompañada de una mujer delgada de unos 45 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y ojos marrones intensos. «Señora Ermelinda», dijo Fernanda con una sonrisa, «quiero presentarle a alguien. Ella es Fernanda Ruiz, la mujer que la advirtió sobre el reloj». Me incorporé en la cama, mirando a la mujer que me había salvado la vida. Sin el disfraz de gitana, se veía completamente diferente, ordinaria, como cualquier persona que podrías cruzarte en la calle. Pero sus ojos tenían una profundidad que hablaba de valentía y compasión. «Usted», dije con voz emocionada, extendiendo mis manos hacia ella. «Usted me salvó». Fernanda Ruiz se acercó tímidamente, tomando mis manos con cuidado como si temiera romperme. «Debí haber hecho más», dijo con voz llena de culpa. «Debí haber ido a la policía inmediatamente cuando escuché esa conversación. Debí haber encontrado una manera de advertirle más directamente. Cada noche me pregunto qué habría pasado si usted no hubiera ido al hospital a tiempo». «Pero fui a tiempo», le aseguré, apretando sus manos. «Gracias a usted». Sus palabras se quedaron en mi mente, me hicieron estar alerta. Cuando empezaron los síntomas, recordé su advertencia y supe que algo estaba terriblemente mal. «Usted arriesgó su propia seguridad para salvar a una completa desconocida. Eso es heroísmo verdadero». Fernanda Ruiz se sentó en la silla junto a mi cama y comenzó a contarme su versión completa de los eventos. «Karina y yo fuimos amigas durante casi 2 años», explicó con tristeza. «O al menos, yo creía que éramos amigas. Compartíamos almuerzos, nos confiábamos problemas personales, salíamos juntas después del trabajo. Pero todo cambió cuando descubrí que estaba robando dinero de las cuentas de gastos de la empresa. La confronté en privado», continuó, mirando sus manos. «Le dije que tenía que devolver el dinero o yo tendría que reportarla. Ella lloró, me suplicó que no dijera nada, prometió que lo devolvería. Me contó que tenía deudas de juego, que había cometido un error terrible pero que lo iba a corregir. Como tonta, le creí. Le di 2 meses para arreglar las cosas. Pero en lugar de devolver el dinero, Karina comenzó una campaña de rumores en mi contra. El dolor era evidente en la voz de Fernanda. Le dijo a la gerencia que yo era quien estaba robando, que estaba tratando de culparla a ella para cubrir mis propios crímenes. Falsificó documentos, manipuló registros. Casi pierdo mi trabajo. Solo me salvó el hecho de que otro empleado tenía videos de seguridad que demostraban mi inocencia. Nuestra amistad terminó ahí, continuó. Pero yo sabía de qué era capaz. Sabía que era una mentirosa experta, una manipuladora sin conciencia.
Cuando escuché esa conversación telefónica sobre el regalo para la vieja, y sobre algo que tomaría tiempo en funcionar, inmediatamente pensé lo peor. Investigué un poco, la seguí, y cuando la vi visitando su casa con esa caja elegante, supe que usted era el objetivo. ¿Por qué no fue directamente a la policía?, le pregunté, genuinamente curiosa. Fernanda suspiró profundamente. Porque no tenía pruebas concretas, solo una conversación escuchada a medias y sospechas. Karina habría negado todo, habría dicho que yo estaba tratando de vengarme por nuestra amistad rota. Y conociendo su habilidad para mentir y manipular, probablemente le habrían creído a ella en lugar de a mí. Además, agregó con voz más baja, tenía miedo. Agustín tiene conexiones con gente peligrosa. Si Karina le decía que yo estaba hablando, que estaba tratando de arruinar su plan, él podría haberme hecho daño a mí o a mi familia. Tengo 2 hijos pequeños. No podía arriesgarlos. La comprendí completamente. Había estado atrapada entre querer hacer lo correcto y proteger a sus seres queridos. Entonces ideó el plan de la gitana, dije, admirando su creatividad. Fernanda asintió con una pequeña sonrisa. Pensé que si la advertía de manera dramática y misteriosa, usted tomaría en serio la advertencia sin hacer demasiadas preguntas que pudieran rastrearse hasta mí. Compré ropa vieja en una tienda de segunda mano, me maquillé para verme mayor y más curtida, practiqué el acento y las maneras. Vigilé el club durante 2 semanas esperando verla. Cuando finalmente la vi ese día, con el reloj brillando en su muñeca, supe que tenía que actuar inmediatamente, recordó con intensidad. Pero cuando me acerqué y vi el reloj de cerca, cuando vi el brillo extraño en el interior de la correa, la forma en que su piel ya estaba ligeramente irritada debajo, me invadió el pánico real. No estaba actuando cuando le dije que se lo quitara. En ese momento, estaba genuinamente aterrorizada por usted. Sus amigas pensaron que estaba loca, dijo con una risa amarga. Y usted también, probablemente. Pero esperaba que aunque no me creyera completamente en ese momento, la semilla de la duda quedara plantada. Que cuando empezara a sentirse mal, recordara mis palabras y actuara. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias a Dios que lo hizo. Gracias a Dios que usted es una mujer inteligente que confió en sus instintos. La investigadora que compartía su nombre intervino entonces. El testimonio de Fernanda Ruiz ha sido crucial para el caso, explicó. No solo porque identificó a Karina y Agustín, sino porque establece premeditación clara. Karina no solo planeó el asesinato, sino que lo hizo sabiendo que alguien había descubierto sus intenciones y tratado de advertir a la víctima. Eso demuestra una frialdad y determinación que agrava su culpabilidad. ¿Cuánto tiempo pasará en prisión?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Morales, que había llegado con las 2 Fernandas, respondió con expresión seria. El fiscal está buscando una sentencia de 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. Con la confesión grabada, la evidencia física del veneno en el reloj, los mensajes de texto con Agustín y los testimonios de Fernanda Ruiz y otros testigos, el caso es prácticamente hermético. Agustín está cooperando con la fiscalía, agregó. A cambio de una sentencia reducida de 15 años, está proporcionando detalles completos sobre cómo aplicó el veneno, cuánto le pagó Karina y todas las conversaciones que tuvieron. Su testimonio confirma cada aspecto de nuestra teoría del caso. La justicia se estaba moviendo, lenta pero inexorablemente. ¿Y el juicio?, pregunté. ¿Cuándo será? La investigadora consultó su tableta. Probablemente dentro de 3 o 4 meses. El abogado defensor de Karina está tratando de negociar un acuerdo, pero el fiscal se niega. Quiere el juicio completo, quiere que esto sirva como advertencia para otros que puedan considerar crímenes similares. Fernanda Ruiz tomó mi mano nuevamente. Estaré ahí para testificar, prometió. Y estaré ahí para apoyarla durante todo el proceso. Lo que hizo Karina fue monstruoso, y merece enfrentar todas las consecuencias. Vi determinación en sus ojos, el coraje de alguien que finalmente podía hacer lo correcto sin miedo. Gracias, le dije simplemente, sabiendo que esas 2 palabras eran completamente inadecuadas para expresar mi gratitud. Usted me dio una segunda oportunidad de vida. No sé cómo podré pagarle alguna vez. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. No me debe nada.
Solo prométame que vivirá esa segunda oportunidad completamente, que no dejará que esto la consuma con amargura. Esa sería la mejor venganza contra Karina. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Me dieron de alta del hospital después de 3 semanas de tratamiento intensivo. Los niveles de mercurio en mi sangre habían bajado significativamente, aunque los doctores me advirtieron que necesitaría chequeos regulares durante al menos un año para asegurar que no hubiera daño permanente a mis órganos. Volví a mi casa, pero todo se sentía diferente ahora, contaminado por el conocimiento de lo que casi había sucedido entre esas paredes. Rodrigo se mudó conmigo temporalmente. No soportaba estar en la casa que había compartido con Karina, rodeado de recuerdos de una vida que ahora reconocía como mentira. Vendió la propiedad y puso todo en almacenamiento mientras buscaba un nuevo departamento. Lo veía luchar cada día con la traición, con la culpa, con la vergüenza pública. Los compañeros de trabajo lo miraban con lástima o curiosidad morbosa. Algunos lo evitaban completamente, como si el escándalo fuera contagioso. ¿Cómo no vi las señales?, me preguntaba noche tras noche, sentado en la sala con una taza de café que nunca tomaba. Las salidas nocturnas que justificaba como trabajo extra. El nerviosismo cuando sonaba su teléfono. La forma en que manejaba las finanzas del hogar con tanto secretismo. Todo estaba ahí, mamá. Y yo era demasiado ciego o demasiado confiado para verlo. El amor nos hace ciegos, le respondía yo, tratando de consolarlo. Y las personas como Karina son expertas en explotar esa ceguera. No te culpes por tener un corazón bueno, por creer en la mujer que amabas. Eso habla bien de ti, no mal. Pero sabía que mis palabras proporcionaban poco consuelo. El camino hacia la sanación sería largo para ambos. Teresa y Carla se convirtieron en mis pilares durante ese tiempo. Me visitaban casi diariamente, trayéndome comida casera, chismes del barrio, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Eres la mujer más fuerte que conozco, me decía Teresa, abrazándome fuerte. Sobreviviste a un intento de asesinato y todavía encuentras razones para sonreír. Pero la verdad era que muchas noches lloraba en la soledad de mi habitación, procesando el trauma, la traición, la cercanía de la muerte. La terapia me ayudó. El hospital me había recomendado un psicólogo especializado en víctimas de crímenes violentos. Al principio fui escéptica, pensando que a mi edad ya era demasiado tarde para hablar de sentimientos con desconocidos. Pero el doctor Arturo resultó ser un hombre sabio y paciente que me ayudó a entender que no estaba loca por sentir miedo cada vez que alguien me daba un regalo, por revisar obsesivamente cualquier cosa que entrara en contacto con mi piel. El trauma cambia nuestra percepción del mundo, me explicó durante una sesión. Usted vivió una traición profunda por parte de alguien que debía amarla y protegerla. Es completamente normal que su cerebro ahora esté en modo de hipervigilancia, tratando de protegerla de futuros peligros. Con tiempo y trabajo, esa hipervigilancia disminuirá, pero nunca desaparecerá completamente. Y eso está bien. Es su instinto de supervivencia funcionando correctamente. Mientras tanto, el caso legal avanzaba. La abogada defensora de Karina intentó argumentar que su cliente sufría de enfermedad mental, que la adicción al juego había afectado su capacidad de juicio. Solicitó evaluaciones psiquiátricas, tratando de construir un caso de capacidad disminuida. Pero los psiquiatras forenses determinaron que Karina estaba completamente cuerda cuando planificó el asesinato. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, entendía que estaba mal, y eligió hacerlo de todas formas. El nivel de planificación demuestra premeditación clara, declaró el fiscal en una audiencia preliminar que observé desde la galería pública. La acusada pasó meses investigando métodos, contactando a un cómplice con conocimientos especializados, comprando el objeto que usaría como arma y ejecutando su plan con paciencia calculada. Esto no es el acto impulsivo de alguien con capacidad disminuida. Esto es el comportamiento de alguien que calculó fríamente cómo cometer el crimen perfecto. Vi a Karina ese día en la corte por primera vez desde su arresto. Estaba sentada en la mesa de la defensa con un traje color gris sobrio, el cabello recogido, sin maquillaje, luciendo pequeña y vulnerable. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era arrepentimiento. Era resentimiento. Rabia. Como si yo fuera la villana de esta historia por haber sobrevivido, por haber arruinado sus planes. Rodrigo estaba sentado a mi lado en la galería, y sentí cómo se tensaba cuando Karina lo miró.
Ella le sostuvo la mirada durante largos segundos, y pude ver cómo trataba de comunicarse con él silenciosamente, de despertar algún vestigio del amor que había sentido por ella. Pero Rodrigo apartó la vista con expresión de piedra. Ese pequeño rechazo pareció romper algo en Karina. Sus hombros se hundieron y bajó la cabeza, finalmente aceptando que lo había perdido para siempre. El abogado defensor presentó su argumento. Mi cliente cometió un error terrible impulsada por la desesperación, dijo con voz apasionada. Las amenazas de los prestamistas eran reales y violentas. Temía por su vida. Sí, tomó una decisión horrible, imperdonable, pero lo hizo bajo una presión extrema que nubló su juicio. Merece compasión y tratamiento, no décadas en prisión. El fiscal se levantó para su refutación, y su tono era de hierro. La acusada tenía opciones, declaró. Podría haber confesado sus deudas a su esposo. Podría haber buscado ayuda profesional para su adicción. Podría haberse declarado en bancarrota. Podría haber ido a la policía pidiendo protección contra los prestamistas. En lugar de eso, eligió asesinar a una mujer inocente de 71 años que nunca le había hecho ningún daño, que la había recibido en su familia con amor y confianza. Ermelinda García pasó semanas sintiéndose cada vez peor, continuó el fiscal, y pude ver lágrimas en los ojos de algunos miembros del jurado. Vomitando cada mañana, perdiendo peso, debilitándose día tras día, sin saber que el regalo de su nuera la estaba matando lentamente. Y durante todo ese tiempo, la acusada la visitaba, sonreía, preguntaba cómo estaba, verificaba que todavía llevara puesto el reloj envenenado. Eso no es desesperación. Eso es crueldad calculada. La audiencia terminó con el juez negando la moción de la defensa para reducir los cargos. El juicio completo estaba programado para comenzar en 6 semanas. Salí de la corte sintiéndome exhausta emocionalmente, apoyándome en el brazo de Rodrigo mientras los reporteros gritaban preguntas que ignoramos completamente. En casa esa noche, Rodrigo finalmente habló sobre sus sentimientos. Parte de mí todavía la ama, admitió con voz rota, mirando al vacío. O ama a la persona que pensé que era. No sé si esa persona alguna vez existió realmente, o si todo fue una actuación desde el principio. ¿Me amó alguna vez? ¿O solo vio un medio para llegar a tu dinero desde el momento en que nos conocimos? Probablemente nunca sepas la respuesta a esa pregunta, le dije honestamente. Y quizás sea mejor así. Aferrarte a esa incertidumbre solo prolongará tu dolor. Lo que importa es que ahora sabes quién es realmente. Y puedes empezar a reconstruir tu vida con esa verdad. Él asintió lentamente, secándose las lágrimas que caían silenciosamente. Las semanas previas al juicio fueron intensas. Los abogados del fiscal me prepararon extensamente para mi testimonio. Repasamos cada detalle docenas de veces. Cuando recibí el reloj, que dijo exactamente Karina, cuando comenzaron los síntomas, el encuentro con la gitana, mi decisión de ir al hospital. Me advirtieron que la defensa intentaría desacreditar mi testimonio, sugiriendo que estaba confundida debido a mi edad o que había malinterpretado las intenciones de Karina. Manténgase firme en los hechos, me aconsejó la fiscal asistente. No se deje provocar por las tácticas de la defensa. Responda solo lo que se le pregunta, de manera clara y directa. Usted es una testigo excelente porque su historia es consistente y está respaldada por evidencia médica y forense incontrovertible. Sus palabras me daban confianza, pero aún así estaba nerviosa por enfrentar a Karina en el estrado. Fernanda Ruiz también estaba siendo preparada para testificar. Nos encontrábamos ocasionalmente para tomar café, y había desarrollado un afecto genuino por esta mujer que había arriesgado tanto para salvarme. ¿Tiene miedo de subir al estrado?, le pregunté durante uno de nuestros encuentros. Ella consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Tengo miedo de que mi testimonio no sea suficiente, admitió. Tengo miedo de que la defensa encuentre alguna manera de desacreditarme, de hacer que parezca que tengo una venganza personal contra Karina por nuestra amistad rota. Pero luego te miro, veo lo que sobreviviste, y sé que tengo que ser fuerte. Tengo que contar la verdad sin importar cuán incómodo sea. El día del juicio llegó con un amanecer gris y frío que parecía reflejar la gravedad de lo que estaba por venir. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto sencillo color beige que me hacía ver respetable pero no ostentosa. Rodrigo me ayudó a peinarme, sus manos temblando ligeramente mientras pasaba el cepillo por mi cabello. Vas a estar increíble, mamá,
dijo con voz forzadamente optimista. Vas a contar tu verdad y ella pagará por lo que hizo. La sala del tribunal estaba repleta. Reconocí rostros de vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Rodrigo, periodistas con libretas y cámaras esperando afuera. Teresa y Carla estaban sentadas en primera fila, enviándome sonrisas de apoyo. Fernanda Ruiz estaba allí también, vestida formalmente, con expresión seria y determinada. Cuando trajeron a Karina, el murmullo en la sala se intensificó. Lucía demacrada, con ojeras profundas y el cabello sin brillo. Los meses en prisión preventiva claramente le habían cobrado factura. Pero cuando se sentó en la mesa de la defensa y sus ojos me encontraron, vi la misma frialdad de siempre. No había arrepentimiento genuino, solo el resentimiento de alguien que había sido atrapada. El fiscal abrió con un alegato demoledor. Damas y caballeros del jurado, durante las próximas semanas escucharán sobre un crimen que parece sacado de una novela de misterio. Pero les aseguro que cada detalle es real. Karina Mendoza planeó meticulosamente el asesinato de su suegra, Hermelinda García, usando un método tan insidioso que casi logra el crimen perfecto. Un reloj envenenado. Semanas de agonía lenta. Y todo por $320,000. Describió cada elemento del plan con precisión quirúrgica: las deudas de juego, el contacto con Agustín, la compra del reloj, la aplicación del dimetilmercurio, los meses de fingimiento mientras yo me consumía lentamente. El jurado escuchaba con expresiones que iban desde el horror hasta la incredulidad. Una mujer mayor en la primera fila del jurado me miraba con lágrimas en los ojos, como si estuviera viendo a su propia madre en mi lugar. Luego me llamaron al estrado. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia el frente de la sala, levantaba la mano derecha y juraba decir la verdad. El fiscal comenzó con preguntas suaves, estableciendo mi relación con Karina, los años de convivencia familiar aparentemente armoniosa. ¿Confió usted en su nuera?, preguntó con voz gentil. Completamente, respondí, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Ella era parte de mi familia. La amaba como a una hija. Nunca, ni por un segundo, sospeché que pudiera desearme algún mal. Vi cómo Karina bajaba la vista, incapaz de sostener mi mirada mientras yo hablaba. El fiscal me guió a través de la historia, el regalo del reloj, las palabras de Karina insistiendo en que lo usara siempre, el inicio de los síntomas. Cuando comenzó a sentirse mal, ¿qué pensó?, preguntó. Pensé que era mi edad, admití. Pensé que finalmente mi cuerpo estaba rindiéndose. Nunca imaginé que alguien me estuviera envenenando deliberadamente. ¿Quién imaginaría algo así? Entonces llegó el momento de hablar sobre la gitana. Relaté el encuentro con todo detalle, sus ojos aterrorizados, sus manos temblorosas, sus palabras desesperadas. Quítese ese reloj inmediatamente, rómpalo y tírelo, repetí sus palabras exactas. Está marcado con muerte. En ese momento pensé que estaba loca. Ahora sé que estaba tratando de salvarme la vida. El fiscal presentó fotografías médicas de la irritación en mi muñeca, reportes toxicológicos mostrando los niveles de mercurio en mi sangre, el análisis forense del reloj revelando las trazas de dimetilmercurio. Cada pieza de evidencia era como un clavo en el ataúd del caso de la defensa. El jurado miraba las imágenes con expresiones sombrías, algunos moviendo la cabeza con incredulidad. Luego fue el turno de la defensa. El abogado de Karina se acercó con expresión amable, casi compasiva. Señora García, ¿es cierto que tiene 71 años? Comenzó. Confirmé que sí. Y a su edad, es posible que a veces la memoria le falle, que confunda detalles. Intentaba plantear la semilla de la duda sobre mi competencia mental. Mi memoria está perfectamente bien, respondí firmemente. Puedo recordar cada detalle de lo que viví porque casi me cuesta la vida. Eso tiende a quedar grabado con claridad. Algunas personas en la galería pública sonrieron ante mi respuesta. El abogado frunció el ceño ligeramente, dándose cuenta de que no sería fácil desacreditarme. Después de mí, testificó el doctor Enrique, explicando en términos médicos el envenenamiento por dimetilmercurio, los síntomas que presenté y lo cerca que estuve de sufrir daño irreversible. Si hubiera seguido usando el reloj durante 2 o 3 semanas más, los daños a su sistema nervioso y órganos vitales probablemente habrían sido permanentes, declaró con gravedad. Y en 4 o 5 semanas más, muy probablemente habría muerto. Luego llegó el momento del testimonio de Fernanda Ruiz.
Se sentó en el estrado con espalda recta y voz clara, sin mostrar nerviosismo. Contó sobre su amistad pasada con Karina, el descubrimiento de su robo en la empresa, la ruptura de su relación. Supe en ese momento que Karina era capaz de mentir sin remordimiento, declaró. Que podía mirar a los ojos de la gente y engañarlos con total convicción. Describió escuchar la conversación telefónica sospechosa, su decisión de investigar, ver a Karina visitando mi casa con el regalo. Supe que algo terrible estaba planeando, dijo con voz emocionada. Pero no tenía pruebas concretas. Así que decidí advertir a la señora García directamente, de una manera que la hiciera tomar en serio el peligro. El testimonio más devastador vino de Agustín. Había aceptado un acuerdo con la fiscalía y apareció en el estrado con uniforme de prisión y expresión derrotada. Confesó todo, cómo Karina lo contactó, lo que le pidió, cuánto le pagó. Me dijo que su suegra era vieja y cruel, que la maltrataba, declaró con voz monótona. Dijo que la vieja merecía morir y que nadie la extrañaría. Describió exactamente cómo quería que aplicara el dimetilmercurio, continuó Agustín. En la parte interior de la correa de cuero y en el reverso de la caja metálica. Me dio instrucciones precisas sobre la concentración necesaria para causar muerte lenta en el transcurso de 6 a 8 semanas. Quería que pareciera muerte natural por causas relacionadas con la edad. Finalmente, llegó el momento de la grabación de la confesión espontánea de Karina durante su arresto. La sala quedó en silencio absoluto mientras la voz histérica de Karina llenaba el espacio. Esa vieja tenía que morir. Me debe eso. Rodrigo es su hijo. Ese dinero debería ser nuestro ahora. Vi cómo Rodrigo cerraba los ojos con dolor, escuchando nuevamente las palabras que habían destrozado su mundo. Los alegatos finales fueron breves. El fiscal simplemente resumió la evidencia abrumadora, testimonios, análisis forenses, confesión grabada, motivo claro. La culpabilidad de la acusada no está en duda, concluyó. Lo único que ustedes deben decidir es si esta sociedad tolerará que alguien intente asesinar a una mujer inocente por codicia y salga impune. La deliberación del jurado tomó apenas 4 horas. Cuando regresaron con el veredicto, pude ver en sus rostros cuál sería. La jueza leyó. En el caso del Estado contra Karina Mendoza, por el cargo de intento de homicidio premeditado en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? La presidenta del jurado se puso de pie. Culpable, su señoría. Karina se derrumbó en su silla, finalmente quebrándose. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero ella lo apartó violentamente. Miró hacia donde yo estaba sentada, y por primera vez vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la justicia se había servido. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza fue implacable. Señora Mendoza, usted planificó fría y meticulosamente el asesinato de una mujer que la había recibido en su familia con amor. Por codicia pura, estuvo dispuesta a causar una muerte lenta y dolorosa a alguien que nunca le hizo daño. La sentenció a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El mazo cayó con finalidad absoluta. Salí del tribunal ese día sintiéndome extrañamente vacía. La justicia se había cumplido, pero no sentía triunfo. Solo tristeza por todo lo que se había perdido, por la familia que se había destrozado, por la inocencia que nunca recuperaríamos. Meses después, finalmente pude empezar a sanar de verdad. Rodrigo encontró un nuevo departamento y comenzó a reconstruir su vida. Conoció a alguien nuevo, una mujer gentil que trabajaba en su oficina. Yo le di mi bendición, feliz de verlo sonreír nuevamente. Fernanda Ruiz se convirtió en una amiga cercana. Celebramos cumpleaños juntas, construimos una amistad nacida del trauma pero sostenida por afecto genuino. Y yo seguí viviendo, cada día un regalo que Karina intentó robarme pero no pudo. El reloj envenenado fue destruido después del juicio, convertido en evidencia que permanecería en los registros para siempre. Nunca volví a usar reloj. No lo necesitaba. Había aprendido que el tiempo es precioso no por medirlo, sino por vivirlo. Y cada noche, antes de dormir, recordaba las palabras de la gitana que salvó mi vida: quítese ese reloj. Gracias a su valentía, a la ciencia médica, a la justicia y a mi propia determinación de sobrevivir, estoy aquí para contar esta historia.